Capítulo 9. Una vida por gracia y no por etiquetas. La primera vez que nos encontramos con Ana la vemos luchando con un no. Al principio la respuesta de Dios a las oraciones y anhelos de Ana de tener hijos fue un no. Esto la llevó a la desesperación, luego a Dios y con el tiempo a ser transformada por la gracia. Ana no es el único ejemplo bíblico de una persona que luchó con un problema para el que la respuesta fue no. ¿Qué sucede cuando no obtenemos lo que queremos? ¿Podemos adaptarnos a las circunstancias y hallar la salida de la tristeza? Esas son buenas preguntas y existe una buena respuesta. Cuando Pablo nos dijo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Dudo que haya tenido idea de cuán ampliamente podía aplicarse su exhortación. Pablo tenía algún tipo de problema físico. No sabemos cuál era, pero sí sabemos que le causaba suficientes problemas para moverlo a pedirle a Dios que hiciera algo al respecto. Él lo llamó una espina en la carne. Acerca de esto, 3 veces me he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Lo dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 8. Podríamos pensar que el hombre que escribió más del Nuevo Testamento que ningún otro habría recibido una respuesta positiva, ¿no es cierto? Él tenía cosas importantes que hacer, lugares que visitar, personas que lo necesitaban, y esta espina le estaba impidiendo hacer todo esto, de manera que le pidió a Dios 3 veces que lo quitara. Tal como Ana fue año tras año al templo para implorar a Dios, también Pablo se arrodilló y pidió sanidad, y en 3 ocasiones Dios dijo no, no. A los 21 años, Eva estaba en su primer año en una importante universidad en el medio oeste de Estados Unidos. Todo iba bien hasta que repentinamente cayó víctima de una enfermedad que amenazó su vida. Sobrevivió al primer episodio después de una hospitalización larga y dolorosa, pero pero el problema que enfrentó después de salir del hospital probablemente fue peor desde su perspectiva. Se le dijo que su problema podría regresar en cualquier momento y que, cuando lo hiciera, podría ser fatal. Los médicos no podían decirle con certeza si se recuperaría o si moriría. Cuando preguntaba si su vida regresaría a la normalidad, ellos solo podían hablar en términos de posibilidades y porcentajes. La terrible incertidumbre la estaba matando. Su estado de ánimo cambió de temor a enojo, a resentimiento, a amargura y finalmente a depresión. Las cosas que habían sido importantes para ella antes de su enfermedad ya no parecían importarle. La escuela ya no llamaba su atención. Ella había sido una estudiante con calificaciones sobresalientes, pero ahora ya no le importaba asistir a clases ni hacer su tarea. Se balanceó entre la mediocridad y el fracaso. Eva había crecido en un hogar que valoraba la fe cristiana. Asistía a la iglesia con regularidad, leía su Biblia a diario y oraba a menudo. Todo esto antes de que la oscuridad la abrumara. Ahora evitaba estas cosas y comenzó a experimentar con automedicarse. A pesar de estar en una universidad donde la bebida y la borrachera eran considerados pasatiempos normales, Eva nunca participó en estas cosas, sino hasta después de su enfermedad. Durante un tiempo se emborrachó tan seguido como podía sin morir. Sencillamente la vida ya no le preocupaba tanto después de un paquete de cervezas. Eva tenía problemas para dormir si no bebía hasta quedar en estupor. Su apetito la había abandonado y sus amigos casi no podían encontrarla. Realmente ya no había nada que disfrutar. Los jóvenes que parecían interesarse en ella ya no le llamaban la atención. Todo esto parecía crecer con la marea de la bebida. Después de un tiempo, igual que el hijo pródigo, recapacitó entendiendo cuán infeliz era. Eva sabía que no podía seguir viviendo así por mucho tiempo. Por fuerza propia, dejó de beber y luego fue a verme. Ella había estado al borde del abismo y se encontraba asustada, ansiosa, con un estado de ánimo deprimido y en busca de ayuda. Para cuando se sentó en mi oficina ya se había recuperado en la cuestión médica, pero estaba convencida de que tenía otra enfermedad médica que la estaba entristeciendo. Eva me compartió toda su historia. Aunque su enfermedad la tuvo en el hospital por menos de 2 semanas,
Las consecuencias le habían costado un semestre entero en la universidad. Después de recuperarse del susto inicial, se enojó y se resistió el problema que enfrentaba. No creía que fuera justo haber perdido medio año en sus estudios. Tenía sueños y metas. Quería terminar la universidad, encontrar al joven adecuado, casarse y continuar con una carrera, un hogar, autos e hijos. Su enfermedad le estorbaba, incluso podría impedir todas estas cosas. Finalmente Eva comenzó a creer que Dios no se preocupaba por sus problemas, de manera que decidió que vivir según los principios con los que había sido criada era una pérdida de tiempo. La condujo a beber y a casi fracasar en la universidad. Sin embargo, nada de esto le estaba ayudando a alcanzar lo que quería en la vida. La pregunta que me hizo fue sencilla. ¿Mi mal humor es una enfermedad o hay algo que pueda yo hacer al respecto? Eva necesitaba esperanza y ayuda, tristeza o enfermedad. Pablo y Eva tenían mucho en común. Ambos sufrieron de un problema físico. Pasaron tiempo pidiéndole a Dios que los librara de su problema. Dios no concedió sus peticiones. Allí es donde terminan las similitudes y comienzan las grandes diferencias. Los pasos de Pablo y de Eva tomaron un rumbo diferente en algún momento después de inicio de sus síntomas. Eva se recuperó en lo físico, pero tuvo problemas de incertidumbre. Ella quería tener una vida controlable, pero esto estaba fuera de su alcance. A causa de eso, su vida se salió de control y terminó en el pozo de la desesperación. Pablo respondió de forma muy diferente a su problema, aunque podemos decir con seguridad que sufrió tanto como Eva. Él lo describió así. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, se me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 8. Esto no suena a un resfriado común. Pablo dijo que se trataba de un mensajero de Satanás, una espina de la carne, y que le rogó a Dios que la quitara. Eva sufrió, pero la mayor parte de su sufrimiento físico se terminó en un par de semanas. Probablemente Pablo vivió con su dolor durante años. ¿Cuál fue la diferencia? Como el nombre de Ana nos lo dice, fue la gracia. La gracia marca toda la diferencia. ¿Qué evitó que Pablo se hundiera en la oscuridad y la tristeza que hoy llamamos depresión? Pablo tuvo un par de ventajas respecto a Eva. Estas eran ventajas que ella pudo haber usado y que estaban disponibles para todos. Sencillamente ella no las usó porque no las conocía. En algún punto Pablo entendió por qué tenía esta espina. Pablo dijo que había sido llevado al cielo y que en ese lugar escuchó cosas que no podía expresar porque Dios no se lo permitió. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 6. Pablo no dijo cuándo sucedió esto, pero algunos piensan que pudo haber sido cuando fue apedreado en Listra y todos pensaron que estaba muerto. De cualquier manera, Pablo vio el cielo y escuchó cosas celestiales. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, a Pablo le fue dada una espina para que no se enalteciera. Evidentemente el orgullo era un problema en potencia para Pablo y Dios le dio la espina para evitarlo. Tal vez estás pensando, vaya, qué bien. Pablo tenía un posible problema de carácter de manera que recibió una espina. Sin embargo, no termina allí. Él también obtuvo gracia. En 3 ocasiones él pidió alivio de este dolor. En 3 ocasiones Dios le respondió, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Esta no es la tarjeta de libertad gratuita de la cárcel, que a menudo esperamos cuando enfrentamos alguna dificultad grave. Más bien es la tarjeta, te ayudaré a superar esto, que necesitamos desesperadamente cuando sufrimos dolor o vemos el fundamento de nuestra vida desplomarse. Esto marcó toda la diferencia en la manera en que Pablo respondió a su espina en lugar de tristeza. Pablo escogió contentamiento. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones
y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículo 9 al 10. Pablo dice con gusto, habría sido genial si Dios hubiera escogido sanar a Pablo de inmediato. Te aseguro que se habría gloriado con eso con el mismo entusiasmo. Sin embargo, Pablo sabía que aunque su enfermedad o su problema lo volvían físicamente débil, habría un espacio dentro de él para el poder de Cristo, y eso lo alegraba en verdad. Pablo dijo que se complacía en las debilidades, en los insultos, en privaciones y en persecuciones y en angustias por amor a Jesús. Pablo amaba a Jesús porque él lo había amado primero, como lo dijo él mismo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice Romanos 5, versículo 8. A la luz de eso, Pablo escogió sufrir con gusto. Lo que aprendemos del sufrimiento de Pablo es, es que cuando Dios quiere que hagamos algo, su gracia estará presente para darnos la habilidad de hacer su voluntad. A Pablo le fue dada su espina por Dios y también le fue dada gracia. Eva no entendía esto, de manera que el objetivo de la consejería juntos fue ayudarla a ver los propósitos y la gracia de Dios en su vida. Algunos podrían, alguno podría oponerse al uso de Pablo como ejemplo a seguir con un argumento parecido a este. Bueno, Pablo era un apóstol y escribió parte de la Biblia. Por supuesto, esperaríamos que soportara bien el sufrimiento. La pregunta es si las experiencias de Ana y de Pablo se traducen en algo que pueda ayudar a alguien como Eva. La respuesta es sí. La historia de Pablo incluye cosas importantes que Eva tenía que entender para poder lidiar con el sufrimiento generado por sus pruebas. Gracia Espinosa. Como Eva decidió no vivir por etiquetas. Cuando conocí a Eva estaba en estado de salud perfecto, pero absolutamente convencida de que moriría. Hasta donde yo sé, ha estado en un buen estado de salud desde su enfermedad inicial. No fue la realidad de su salud lo que le ocasionó el problema. Su estado de ánimo deprimido no surgió de un desbalance químico ni de una enfermedad física. Más bien, fue causado por la perspectiva que tenía de su problema y su respuesta a él. Ciertamente, la mayor parte de las profesiones de salud mental la habrían diagnosticado con depresión. Sin embargo, la primera vez que hablé con ella, escogí no ponerle a una etiqueta. En cambio, comenzamos a avanzar por un camino que condujo a un punto en que ella se adaptó a las circunstancias que provocaron su tristeza. Después de haber terminado su historia, su primera pregunta fue, ¿tengo depresión? Ese día me vi frente a una decisión. Pude haberle dado a Eva una etiqueta médica que ofrecía poca esperanza. En cambio, decidí que su consejería no se vería determinada por una etiqueta. Respondí diciéndole que lo platicaríamos más adelante. Si quería escapar de su tristeza, había temas más importantes que tratar. Lo primero que ella necesitaba saber era que Dios conocía su enfermedad, su angustia y su sufrimiento y que le importaba, tal como con Pablo. A Dios le importaba tanto Eva como Ana o Marta, de manera que ella y yo leímos el relato que Pablo dio a los corintios de sus sufrimientos, donde dijo que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para poder consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4. Eva necesitaba ver el patrón deliberado de cuidado que Jesús tuvo con sus amigos Marta, María y Lázaro. Al estudiar el relato en Juan, ella vio que tal como Jesús conocía el problema de Lázaro, también conocía el suyo. Ella descubrió que Jesús tenía un plan y que se preocupaba y lloraba por ella. En esa primera visita fue importante que entendiera que Jesús escuchó el clamor sentido de sus amigos sin juzgarlos. Ella descubrió que a Jesús le importaba a Eva tanto como Marta, María y Lázaro. Jesús conocía cada dolor, cada sutura, cada aguja y cada minuto del día que consideraba perdido. El siguiente lugar al que tenía que ir Eva fue Primera de Corintios 10. En este capítulo enfrentó la pregunta que está generalmente detrás de la ira que provoca gran parte de la tristeza. Ella quería saber por qué yo, por qué esto, por qué ahora, por qué tengo que lidiar con el gran no cósmico de que no puedo tener salud ni todas las cosas que quiera cuando yo quiera.
El relato en Primera de Corintios 10 describe un terrible error que cometieron los hijos de Israel mientras vagaban en el desierto después de dejar Egipto. Ellos habían visto a Dios abrir el mar rojo, caminaron por en medio y sobre tierra seca, bebieron del agua de la roca que Dios mandó a Moisés que golpeara, y aún así se las arreglaron para caer en idolatría mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Su problema no es difícil de ver. Ellos querían un Dios que pudieran llevar a donde quisieran sobre un carro, uno que pudieran ver y tocar. Preferían adorar cualquier cosa antes que al Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Eva tenía una variante del virus de la idolatría. Ella no quería adorar un becerro de oro, solo quería de vuelta su salud, un Dios que pudiera dársela. Ella tendría que escoger entre ese ídolo y el Dios verdadero si quería tener gozo en vez de tristeza. Había estado exigiendo un Dios que cumpliera sus peticiones de sanidad y liberación inmediatas. El Dios verdadero ofrecía una solución diferente a sus problemas en el versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Primera de Corintios 10:13. Esta es una prueba, es solo una prueba. Tal como los hijos de Israel enfrentaron una prueba a las faldas del Sinaí, Eva enfrentó la misma prueba de la idolatría. ¿Cuál será el objetivo de tu adoración? Eva vio que su enfermedad no era especial. Con esto no quiero decir que no fuera dolorosa ni que su sufrimiento no fuera real. Sin embargo, no era la única en sufrir. Miles de personas sufren con ella todos los días. La enfermedad nos es común a todos. Al mismo tiempo, ella vio que Dios estaba siendo fiel con ella, como lo fue Jesús con Lázaro. Él abriría un camino de manera que ella pudiera soportarlo. Por la sublime gracia de Dios, su intención era dar el poder a Eva para soportar la carga. Sin embargo, la decisión era suya y sus ramificaciones se reflejan en la palabra de Pablo en el versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La decisión que Eva tenía ante ella y que también tiene cualquiera de nosotros que sufre una pérdida es si glorificaremos a Dios en el proceso, lo adoraremos a Él o adoraremos la salud. Cuando terminamos Primera de Corintios 10, nos quedaba un concepto más por considerar, las motivaciones. Cuando las personas me hablan de sus luchas, en algún momento debemos hablar de su meta al hacerlo. No me sorprende cuando me dicen que desean sentirse mejor. Para nada los culpo por pensar de esa manera. Siempre que he estado en dolor real, que no se detiene, termino buscando alivio, igual que todos los demás. Sin embargo, Eva había luchado durante mucho tiempo sin obtener demasiado progreso. Había dedicado meses a encontrar alivio. Ella se dio cuenta de que esto se había convertido en su meta principal en la vida, en su motivación para vivir. Ese día le dije que creía que podría recuperarse por completo de su tristeza, depresión, pero que tendría que estar dispuesta a cambiar su meta. Hasta ahora, esta había sido aliviar su carga. Sin embargo, a partir de ese momento su motivación debía resumirse en una sola frase. Quiero glorificar a Dios con mi vida, más de lo que quiero respirar. La primera persona con la que compartí esta frase estaba luchando con un estado de ánimo deprimido y estaba matándose ella misma de hambre. Eva y esta mujer tenían una cosa en común. Querían algo en la vida y no se contentarían hasta obtenerlo. Derivé esta frase por algo que Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. En capítulo 5, versículo 9. Le dije a Eva lo que he repetido en cientos de personas que luchan contra la tristeza y en los últimos 10 años. Debes estar dispuesta a decir, quiero glorificar a Dios con mi vida más de lo que quiero respirar. Eso es todo. Eso es todo lo que debes hacer. Por supuesto, para Eva significaba que debía querer glorificar a Dios con su vida más de lo que quería estar sana. Ella tenía que querer glorificar a Dios más que obtener de vuelta el año y medio que había perdido.
Ella tenía que querer glorificar a Dios más que estar segura de una recaída. La lista podría continuar, pero al final Eva tendría que dejar de adorar lo que ella quería y comenzar a adorar a Dios. Ama a Dios más. Podría parecer un poco abrupto decir esto en una persona tan abrumada por la tristeza, pero Eva ya no estaba en el hospital y esto ya llevaba meses. Para ella la situación era muy similar a cuando Jesús estuvo junto a la tumba de Lázaro. El tiempo de llorar se había terminado y había llegado la hora de quitar la piedra. Así que eso fue lo que hicimos. Lo siguiente que Eva necesitaba saber era que Dios es quien decide lo que significa glorificarlo. De manera que le pedí que leyera lo que Jesús había dicho cuando alguien le preguntó cuál era el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí está, tan claro como el día, directo de los labios de Dios. Si Eva quería glorificar a Dios con su vida, debía amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Esto significaba que tenía que amar a Dios más que la salud, la seguridad, la escuela, el esposo, los hijos, las casas, los autos y cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Tenía que amar a Dios más. ¿Me amas? Obedéceme. Así como Dios decide lo que significa glorificarlo, es Dios quien decide lo que significa amarlo. De nuevo de los labios de Dios Hijo, Eva escuchó lo que Dios considera amor por parte de nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21. Esto es clarísimo y no es sorprendente. Jesús siguió diciendo que si lo amamos, guardaremos su palabra, y si no guardamos su palabra, no lo amamos. De nuevo, Jesús dice de forma clara, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Eva había comenzado a hacer tantas cosas cuando se decepcionó por el giro que había tomado su vida. En esta primera visita no le di la lista, pero esta incluiría ira, temor, angustia, borrachera, pereza, amargura y alejamiento de la iglesia, de su Biblia y de la oración. En cambio, le hice una pregunta sencilla. Si la Biblia dice algo respecto a tu forma de actuar, ¿aceptarás obedecer lo que dice? Eva era creyente y estaba desesperada, así que aceptó hacerlo. Lo que viene a continuación es vital. Le dije a Eva que ella nunca estaría sola si decidía hacer lo que la Biblia decía que debía hacer. La gracia de Dios que la salvó del pecado es la misma que le daría el poder para abandonar los pecados que había practicado desde que llegó su enfermedad. De nuevo Jesús nos dijo y le dijo a Eva personalmente que la clave para crecer y cambiar sería nuestra conexión con Él. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos o pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 4 al 5. Eva no sería forzada en una relación con Cristo en la que pasara la vida entera trabajando duro para agradarlo, pero sin saber nunca si estaba haciendo lo suficiente. En cambio, Eva era parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y al acercarse a Jesús permanecería en él y él en ella. Entonces su vida daría mucho fruto. Al leer la escritura y ver los cambios que Dios mandaba, Eva acudía a Dios en oración y pedía gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Ella no tendría que enfrentar la ira, temor, angustia, avaricia, pereza, ni ningún otro pecado sola. Tendría la gracia. Ella descubriría, como Pablo dijo, que sería Dios quien obra en ella
tanto el querer como el hacer por su buena intención. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ella podía confiar en que como creyente todo lo puede en Cristo porque nos fortalece. Puede que el cambio no sería fácil, pero sería posible, gracias al poder de la gracia de Dios. No más egocentrismo. Ahora Eva tenía una razón o motivación diferente para vivir la vida. En lugar de lamentarse por la pérdida que había sufrido, su vida podía avanzar en una dirección diferente. Era imposible cambiar las pérdidas, pues estaban en el pasado, pero sí era posible cambiar lo que hacía con su tiempo ahora. Quedaba una cosa más por tratar. Con el tiempo, Eva se había enfocado demasiado en sus propios problemas y necesidades. Se pasaba la mayoría de las horas pensando en su deseo de recobrar la salud. El cambio fue tan gradual que apenas lo notó, pero se había vuelto increíblemente egocéntrica. Si quería escapar de la tristeza que había venido con sus pérdidas, tendría que cambiar su enfoque de sí misma a los demás. En el siguiente capítulo veremos cómo logró hacer justo eso.